así dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda mañana. Estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos por el regalo más importante que ha existido sobre la faz de la tierra. Por ese regalo que nos diste, la vida de tu Hijo Jesús, que nació para morir, cumplir un plan, un propósito en nuestras vidas. Ahora honramos tu nombre, lo alabamos y te glorificamos. Esta mañana prepara nuestro corazón y nuestra mente. Prepáranos a cada uno de nosotros para recibir tu palabra. Ahora sí, Señor, háblanos a través de ella, que nosotros escuchamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Lo agradecemos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Deseo en esta mañana iniciar nuestro mensaje haciendo una pregunta, el cual está puesta en la pantalla, y la pregunta es: ¿y si Jesús no hubiera nacido? Ese es el tema, el título a compartir esta mañana. ¿Y si Jesús no hubiera nacido? Y quiero comenzar este mensaje haciendo esta pregunta, ya que ella demanda ir más allá de los extremos y de la realidad y aún mismo de la perspectiva humana. ¿Y si Jesús no hubiera nacido? Y deseo responder a esta pregunta de una manera clara, sencilla, directa, pero a la misma vez contundente, porque si Jesús, el Hijo de Dios, no hubiera nacido, ¿quién pudiera proclamar amor sin discriminación como lo hizo el Señor? ¿Quién hubiera hablado de la fraternidad y del perdón como lo hizo Jesús? ¿Quién hubiera enfrentado a la humanidad y decirles que hay una esperanza de hacerlos libres de sus pasiones, de sus debilidades, de sus aflicciones, como lo hizo Jesús? Sencillamente responderé en esta mañana que si Cristo no hubiera nacido, no habría un cristianismo. Y si cristianismo, estaríamos todos perdidos y estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Porque sin Jesús no hay cristianismo, no hay fe. Sin Jesús no hubiera un cristianismo que pudiera tener el acceso directo para acercarnos a un gran Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién hubiera ofrecido a la humanidad la libertad de ser libres de sus pecados? Si Cristo no hubiera nacido, todo sería fatal para la raza humana. Estaríamos todos, absolutamente todos, perdidos y condenados. Y el mismo mundo, la tierra, los hombres, la mujer, el joven, los niños, estaríamos totalmente todavía en pecado, simplemente si no hubiera nacido Jesús. Pero la Escritura dice, en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 1, la Escritura dice: ahora pues, espero que traigan su Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios es bien exacta, precisa, contundente, diciendo: solamente para los que están en Cristo Jesús no habrá condenación. Eso quiere decir que si no hubiera nacido Jesús, usted y yo estaríamos condenados
por causa del pecado. Si Cristo no hubiera nacido, no hubiera vivido, ni tampoco resucitado, si no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe y estaríamos como las mareas para arriba y para abajo. Oh, pero esta mañana debo aprovechar el tiempo para decirles que el hubiera no existe. Deseo compartir con ustedes diciendo que el hubiera no existe, no tiene valor absolutamente ninguno, y que la verdad absoluta para nosotros, para cada uno de nosotros, es que Jesús sí nació. Jesús nació y Él es el motivo de nuestra Navidad. Su nacimiento tenía un plan, un propósito a compartir. Era buscar y salvar a los que se han perdido, y dar esperanza a todo aquel que se siente afligido, derrotado, agotado, cansado, frustrado. Porque Jesús nació, ahora tenemos una esperanza de acudir, porque sí hay una solución, y la solución es que Jesús nació y cada uno de nosotros tenemos una libertad de acercarnos a Él, porque Dios fue bueno con nosotros. En el Evangelio según Mateo capítulo 11 versículo 28. Mateo capítulo 11 versículo 28 dice la Escritura: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Escritura dice por labios de Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, cada uno de nosotros seguiríamos afligidos, atormentados, perturbados, destrozados, muertos y derrotados, si Jesús no hubiera nacido. Pero la gran noticia es que Jesús sí nació. Nació en Belén por un plan y con un propósito. Hermanos, amigos, visitantes, Jesús nació y Él es nuestra Navidad. En Lucas capítulo 2, versículo 10. En Lucas capítulo 2, versículo 10, la Escritura dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y si no hubiera nacido Jesús, no hubiera un Salvador, no hubiera alguien que redimiera nuestros pecados, no hubiera alguien que nos da esperanza y vida eterna. Por lo tanto, el mundo entero necesita de Jesús para salvar su vida de la condenación. Por lo tanto, la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 14, la expresión más hermosa cuando tomó aquel evento, diciendo así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Noten aquí, si Jesús no hubiera nacido, no hubiera paz en la tierra. Pero pastor, ¿cómo que usted habla de paz? Si tenemos terremotos, si tenemos hambre, si hay de todo en este mundo. Tenemos el lesbianismo, tenemos el homosexualismo, tenemos los abortos, la violencia. ¿Cómo es que usted habla de paz? La paz que yo estoy hablando es la misma que el mismo Señor mencionó. Mi paz no es como la que el mundo da. La paz de Dios es algo mágico. Cuando más triste te encuentras, cuando más complicada está tu vida, el único que trae paz en la vida del ser humano no es el presidente Trump, ni Biden el próximo año. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, porque murió por cada uno de ustedes.
y por mí. Tenemos esperanza y vida eterna. Y con esta introducción a este mensaje que lleva su nombre, y si Jesús no hubiera nacido, quiero entrar al corazón del mensaje haciendo esta misma pregunta: ¿y si Jesús no hubiera nacido? Podemos asimilar en nuestra mente tan finita entender si Jesús no hubiera nacido. Primer lugar, no existiera Navidad, ni salvación, ni cantos, ni coros celestiales navideños, si Jesucristo no hubiera nacido. Jesucristo es nuestro Salvador. Si no existiera Navidad, no existiera salvación y usted sería condenado. En el Evangelio según Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, que dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si no hubiera nacido Jesús, no hubiera quien salvarnos de nuestros pecados. Esa es la razón por la que celebramos la Navidad. Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó y vive para interceder por cada una de nuestras necesidades. Cuando más triste nos encontramos, sabemos que existe un Dios que atiende nuestras necesidades. Un Dios que nos ama, un Dios que pensó en nosotros, un Dios que quiere hacer lo mejor para nosotros. Por eso se despojó de su gloria para venir en forma humana por cada uno de nosotros. Si Jesús nació, el hubiera no existe. Ahora podemos proclamar que verdaderamente Jesús nació por un plan y con un propósito: salvarnos de nuestros pecados. La Navidad es 1000 veces más que una sencilla temporada cada año. Es más que una diversión para hacernos reír en las reuniones familiares, para estallar cohetes y para comer o beber. Navidad en su sentido más completo, en su sentido más estricto, es un momento mágico cuando Jesucristo mismo, Dios mismo hecho hombre, vino al mundo para darnos vida eterna, esperanza y seguridad y perdón y salvación. En la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo número 5, la Escritura dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo nació. Hermano, Él es nuestra Navidad. Hoy en día la gente se preocupa si debes o no debes celebrar la Navidad. Navidad significa nacimiento. Y si Jesús nació, hay que celebrar. La misma Escritura dice: ahí les va un gozo para todo el pueblo. Las buenas noticias. Gloria a Dios en las alturas. Es tiempo de celebrar que Jesucristo vino a este mundo porque Dios pensó en nosotros.
Si no hubiera nacido Jesús, no hubiera Navidad y no hubiera salvación. En segundo lugar, no hubiera manera de tener acceso a Dios. Ni usted ni yo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, la Escritura dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así dice la Escritura. El día exacto del nacimiento de Jesús no lo sabemos. Muchos lo han calculado y aún lo siguen investigando. Lo que es un hecho es que después de este suceso, de este evento, del nacimiento de Jesús, existe un antes y un después en la historia. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la diferencia. Jesús vino a cumplir lo que nadie puede cumplir. Jesús vino a salvar lo que nadie puede hacer. Jesucristo vino a perdonar lo que nadie más puede perdonar. Jesucristo vino a cumplir las promesas de Dios de que mandaría un Salvador para el perdón de nuestros pecados. Y Jesús nació. Este mes lleno de luces, de fiestas, de regalos, de abrazos, donde nos ponemos quizás la mayor parte del tiempo ropa fina y manifestamos amor a nuestros seres queridos. Este mes donde todos quieren hacer una resolución del próximo año, puedo decir absolutamente que detrás de toda esta celebración del mes de diciembre se encierra la llave más poderosa, más eficaz de la redención para la humanidad. Un plan, un propósito divino, el cumplimiento de las promesas de Dios se han cumplido al pie de la letra. Se han cumplido al pie de la letra. Y si Jesús no hubiera nacido, Dios mismo, que en su infinita misericordia, de amor, de paciencia, se hizo hombre para redimir al mundo del pecado y para que así nadie tenga excusa. Miren lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 22. Juan capítulo 15, verso 22, la Escritura dice de esta manera: si yo no hubiera venido, miren quién habla aquí, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Y si Jesús no hubiera venido? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, un verso muy conocido pero contundente, la Escritura dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdadera Navidad no son los adornos, las luces, las reuniones o los regalos. La verdadera Navidad es Jesús, es Jesús, es Jesús, el mejor regalo del Padre hacia nosotros. Porque si Jesús no hubiera venido al mundo, no conoceríamos la plenitud del amor de Dios, que es todo conocimiento. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo número 13, la Escritura dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Esto es palabra de Dios. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. En Romanos capítulo 5, versículo número 8, la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como ven,
Todo está encerrado en la persona de Jesús. Todo está hacia Jesús. Si tú tienes salud, es gracias a Jesús. Gracias a nuestro Dios. Gracias por las bendiciones recibidas. Dios es bueno. Si no hubiera nacido Jesús, no hubiera Navidad y no hubiera salvación. Si no hubiera nacido Jesús, no tuviéramos un acceso directo al Padre. Si no hubiera nacido Jesús, no habría un lugar en el cielo para nosotros. Hermanos, y déjenme hablar del cielo. Mayormente siempre tomo tiempo para hablar sobre aquel lugar llamado infierno, porque Cristo lo mencionó. Pero en esta ocasión quiero decir a cada uno de ustedes que la única manera de llegar al cielo es a través de Jesús. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es solamente a través de Jesús. Es solamente Jesús perdonando tus pecados, escribiendo tu nombre en el libro de la vida, rescatándote de la condenación, rescatándote del lodo donde tú te encuentras, haciéndote una persona de valor, valiente para la gloria de su nombre. No tendríamos acceso a Dios y tampoco tendríamos un lugar en el cielo para nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 2. Juan capítulo 14 versículo 2, una vez más Jesús hablando aquí, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Noten, si Jesús no hubiera nacido, no hubiera un lugar preparado para todos los que aman su venida. Jesús es el regalo de Dios que dio al mundo. Ahora, sinceramente, nadie puede decir que no hay manera de llegar a un lugar que no está en esta ciudad, un lugar que no está en este país, en otro lugar, como en otra nación, en otra, hacia allá atrás de las montañas o más allá del sol. Es un lugar especial para nosotros que Cristo mismo ha preparado. Ese lugar es hecho, preparado para todos los que aman su nombre, para los que han hecho una profesión de fe, para los que han entregado su vida, los que han recibido perdón de pecados y los que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Solamente Jesús, que es el regalo de Dios, nuestra Navidad en el corazón del hombre, puede hacer un cambio especial en cada uno de nosotros. Solamente Jesús puede hacer ese cambio. Ahora nuestro lugar está más lejos de las montañas. Ahora nuestro lugar está más lejos del universo. Ahora nuestro lugar está más lejos de las estrellas. Es un lugar reservado para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 3 versículo 20. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Podemos imaginar por un momento si Jesús no hubiera nacido? ¿Se pueden imaginar por un momento si Jesús no hubiera sido el que perdona nuestros pecados? ¿Sabe dónde estaría usted en este momento? ¿Sabe cómo estaría el mundo en este momento? Porque delante de Dios, el único que puede acercarnos para la gloria de su nombre es el Señor. Nadie más, Jesús. Y quiero concluir el mensaje diciendo que si nos diéramos cuenta absolutamente lo que Jesús hizo y lo que Jesús es en la vida de nosotros y para el mundo entero, el mundo no pudiera sufrir lo que ahora sufre.
El propósito de la Navidad es reconocer a Jesús como el único camino para llegar al Padre. Reconocer que a través de la cruz del Calvario recibimos el perdón de pecado. Es el único que puede recibir al drogadicto y quitarle la adicción de la droga. Puede ayudar al criminal y perdonándolo cuando él se arrepienta. Es el único que puede restaurar matrimonio cuando el matrimonio lo ha echado a la basura. Es el único que puede recibirnos a pesar de nosotros. Wow, hermanos. Y hay quien dice, ¿por qué celebramos Navidad? Porque Jesús nació. Jesús es nuestra Navidad. No son las reuniones familiares, aunque es válido. No son los regalos, aunque son válidos. No son las reflexiones que tú hagas, aunque sean válidos. La verdadera Navidad es cuando recibes a Jesús en el corazón, como el regalo perfecto que dio el Padre para cada uno de ustedes y para mí y para todos los que están afuera. A Dios sea la honra y la gloria, porque por su amor y por su misericordia pudo hacer de nosotros un cambio de vida, un estilo diferente para vivir. Eso es que la Navidad sinceramente te da la oportunidad a cada uno de nosotros para que todas las personas puedan empezar a vivir a la manera de Dios, diferente que los demás, que todos se den cuenta que el mejor regalo que podemos recibir es Jesús en el corazón, y debemos aprovechar el tiempo en esta temporada, en tu reunión familiar, con tus vecinos, con tus parientes, que la verdadera Navidad no son las reuniones que hacemos cada año. La verdadera Navidad es Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera perdón, no hubiera vida eterna y nosotros no estuviéramos aquí. Pero me da alegría saber que el hubiera no existe y que Jesús nació para cumplir el plan perfecto que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que inclinen conmigo su rostro. Y en la conclusión, quiero decir que este mes, sin duda alguna, es un mes de alegría, donde tendrás tiempo para reunirte con tus familiares. Estarás alegremente compartiendo con cada uno de ellos. Darás regalos, quizás puedes recibir regalos. Pero quiero decir en esta mañana que Jesús es un regalo dado de Dios.